Rogoza, perdón, que ya tengo la boca seca a estas horas, y Saludita, que se presentaron por separado al principio, pero luego al final reunimos a las dos y a cuatro cracks más que van a estar con vosotros en esta charla explicándoos un poquito sobre mujeres, nodricismo y pandemia, que seguro que va a molar un montón porque sois todas muy cracks. Y yo ya me retiro porque las protagonistas sois vosotras, os presentáis, explicáis y coloco a las otras chicas en el stream que las veáis a todas. ¿Vale? Gracias, May. A vosotras por participar. Venga. Ay, pues nada, ya vamos, ¿no? Ahí estamos. Bienvenidas, chicas. Bien. Lo único no se ve la presentación todavía. Vale. Ahí estamos. Muy bien, pues yo oigo todo el retorno. No sé vosotros, ¿me oís bien? Yo oigo bien. Vale. Pues allá vamos. Vale, este es el título de nuestra ponencia. Es verdad que Daniela y yo nos habíamos presentado cada una por nuestra cuenta, pero finalmente el objetivo era exactamente el mismo, hablar de nodricismo, que es las cosas que hacemos en la nave, mujeres y pandemia, ahora veréis por qué. Pero bueno, empiezo presentándome brevemente. Soy Isabel Inés, ludita en redes sociales y soy la capitana de la nave nodriza. Y me acompaña Daniela Rogoza, que es 2 dedos para las amistades digitales, que también es diseñadora, jefa de estudios de la nave y una de las coordinadoras del programa de diseño de experiencia de usuario del que vamos a hablar hoy un poco también, ¿no? Del año pasado. Empiezo dándoos a todos los que estéis al otro lado de las pantallas un sábado a las 7:30 de la tarde y de verdad que muchas gracias por dejaros liar y por estar ahí al otro lado. Y, por supuesto, muchísimas gracias también a las 4 pastoras digitales por unirse a Daniela y a mí en esta locura, que seguramente ahora se están arrepintiendo mucho, pero, chicas, seguro que merece la pena. Inés y María, que vienen del curso de Diseño Estratégico, y Elena y Ciar, del curso de Diseño e Interacción. Pero, bueno, vamos a empezar por lo fácil. Nodricismo es el usuario de la nave nodriza en redes sociales y, bueno, es lo que hacemos en la nave, lo que decía antes, ¿no? La nave nodriza es una escuela que fundamos estas 3 personas tan serias que estamos haciendo cosas muy serias de CEOs y de fundadores, ¿vale? No, en serio. Estos son Ignacio Leal, no lo he dicho mal, Juan Leal, Ignacio Buenombre, y que son mis socios y que no se puede tener unos socios mejores, tú imagínate, mejor que Leal y Buenombre. Y bueno, los 3 somos diseñadores de productos y servicios digitales y montamos la nave nodriza en 2013 pensando en cuál era la mejor manera de aprender a diseñar. La nave nodriza, la intención es que sea un espacio seguro de reflexión y de aprendizaje en torno al diseño en general y el diseño de productos y servicios particulares, diseño de productos y servicios digitales en particular. Básicamente nos pasamos la vida en torno a estos 3 conceptos, como enseñar a diseñar, aprender a enseñar y, en definitiva, lo que hacemos es diseñar experiencias de aprendizaje. Bueno, los principios por los que nos movemos son básicamente los mismos que los que nos mueven para diseñar productos digitales, ¿no? Tenemos un enfoque humanista del diseño y elegimos poner a las personas en el centro. Diseñamos para un mundo que está en continuo cambio, que os voy a contar en una pandemia mundial, ¿no? Y entonces, al final, lo que pasa es que hemos desarrollado como la mirada de principiante para seguir ideando propuestas formativas que tengan sentido para las personas y que nos ayuden a ser la mejor versión de nosotras mismas y desde ahí poder diseñar un mundo mejor, más justo, más
fácil, más bonito. Del contenido de perdón, que voy haciendo clics yo, más allá del contenido de un programa, de un curso, de un taller o lo que sea, nuestra manera de diseñar las formaciones en la nave tiene como un objetivo así de fondo, que es desarrollar ciertas habilidades de diseño, que es lo que ahora se llama las competencias del siglo XXI, que nosotros llevamos desde que empezamos con las formaciones desarrollando, ¿no? Trabajo en equipo, pensamiento crítico, la empatía, la comunicación, la creatividad, incluso la ciudadanía, ¿no? Y la responsabilidad del diseñador o la diseñadora con sus proyectos. Bueno, nuestra labor, más allá de la docencia, o sea, pensamos que nuestra labor, más que enseñar, es acompañar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Nuestra responsabilidad como escuela, como docentes, no es tanto transmitir conocimiento como conseguir que esto sea un espacio seguro. Por cierto, estoy en la nave nodriza, aunque no me he quitado la mascarilla. Decía que nuestro objetivo es conseguir que esto sea un entorno seguro de aprendizaje donde cada estudiante conecte con lo que tiene que aprender. ¿Y cómo aprendemos? Pues tengo un colega que dice que a lo que sear se aprende lo que seando, y al final siempre que hay en las profesiones que se basan en el desarrollo de proyectos, pues la mejor manera de aprender diseño es haciendo proyectos, ¿no? Y en la nave, en los cursos, siempre estamos haciendo proyectos porque creemos que es la mejor manera, sobre todo, de hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? Y bueno, y el otro principio básico es el trabajo en equipo, que creo que va a quedar claro también a lo largo de toda nuestra presentación. Y eso no quiere decir que los estudiantes no sean autónomos en sus decisiones, sino que el equipo y la mirada multidisciplinar son fundamentales a la hora de plantear nuestros aprendizajes, ¿no? Y bueno, con respecto a los proyectos que digo que hacemos todo el tiempo, hace años ya que, puestos a hacer ejercicios de diseño, o sea, proyectos que son ejercicios de diseño, en la nave tenemos un compromiso con que esos retos estén alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ¿no? Y algunos de estos retos, por poneros en situación de años anteriores, por ejemplo, este desde 2017, ¿cómo podemos transitar hacia una movilidad más sostenible? Este ha sido el reto que les planteamos a los diseñadores de los programas de diseño de experiencia de usuario. Muchas de las respuestas a estos retos incluyen productos digitales o ponen el foco en ellos, ¿no? Luego veremos. Pero la reflexión va mucho más allá. En 2018, ¿cómo podemos luchar contra la desinformación y las fake news? Los resultados fueron increíbles. 2018 también, en el de diseño de interacción, ¿cómo podemos promover el encuentro de las personas en el mundo real? Y lo mismo, fue muy bonito hacer ejercicios en los que se desarrollaban productos digitales, pero que ayudaran a que la gente se encontrara más allá de las pantallas, ¿no? Y el proyecto que nos trae hoy es el que hemos utilizado este año, lo hemos compartido en los dos cursos, y es cómo podemos diseñar productos y servicios digitales que ayuden a favorecer el bienestar y la salud de las mujeres, ¿no? Y bueno, hay una explicación para todo esto. Creo que esta explicación, Daniela, te corresponde darla a ti. ¿Te parece? Daniela, yo creo que estás muteada. Yo no te oigo. Estaba muteada. Ya. Ahora, pues lo que os decía es que por qué habíamos elegido trabajar con mujeres. Para empezar, es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Y la realidad es que a nivel mundial las mujeres hoy por hoy realizan 2.6 veces más tareas del hogar, por ejemplo, y eso va en detrimento de su acceso al mercado laboral, a la educación, pero no es el único aspecto que hay. Cuando hablamos, nos interesaba mucho pensar, generalmente cuando se habla de mujeres y de diseñar para mujeres, se piensa lo típico en la app de seguimiento de la regla, ¿no? En la salud reproductiva y la salud sexual pareciera que fuera como el único tema que se toca, y nosotros queríamos llegar un poco más allá, hablar de bienestar y salud en otros ámbitos. ¿Por qué creíamos que era un tema importante y teníamos pensado plantearlo como proyecto final de estos 2 cursos de casi 300 horas? Por varios motivos, y los datos están ahí. No sé si conocéis un libro que se llama Invisible Woman, es una recopilación de una periodista inglesa, Caroline Criado Pérez, que básicamente recoge datos de por qué cuando la investigación y el diseño no se segrega por géneros, los resultados son peores. La realidad es que hasta, por ejemplo, el año 2011 no había diseñado un crash test dummy para probar la seguridad de los coches con las características de las mujeres, que pesamos en general menos, que tendemos estadísticamente a tener una estatura menor, y de hecho en 2011 se creó un solo muñeco que representaba a una mujer que medía 1,55 m y pesaba 50 kilos, con lo cual tampoco era demasiado representativo de la diversidad que somos las mujeres. El tema es que diseñar sin tener en cuenta a las mujeres significa que nuestra vida está en riesgo. Por ejemplo, hasta hace muy poco, de hecho, en el año 2017, una jueza española tuvo que desestimar una causa contra una guardia civil que había decidido usar su propio chaleco antibalas que había comprado con su propio dinero, porque la Guardia Civil no tenía chalecos antibalas para mujeres, poniendo así en riesgo la salud de una policía, es decir, de un funcionario público que se estaba poniendo en riesgo solo porque el chaleco oficial le quedaba demasiado grande, y además recibió exactamente un auto contra ella por un delito de resistencia, ¿no? A seguir a las órdenes de su jefe por usar su propio chaleco y tratar de protegerse en una labor que era peligrosa. O, por ejemplo, y esto a mí me da particularmente mucha frustración, en 2019, la que iba a ser la primera caminata espacial solo de mujeres tuvo que ser suspendida porque había 2 mujeres astronautas y un solo traje en la talla adecuada para que pudieran hacer esa caminata espacial de manera segura. Entonces, no estamos hablando de algo que ha quedado en el pasado, sino algo que está muy presente. Y no solamente eso, sino que además, en términos de, yéndonos concretamente al diseño de interfaces, al diseño de interacción y de productos digitales, incluso cuando hay una buena intención, es decir, cuando hay una intención de diseñar teniendo en cuenta a las mujeres, por ejemplo, este caso justo salió la semana pasada, se estuvo comentando en Twitter, es una aplicación de seguimiento de la regla, pero que no es rosa y con florecitas, es decir, tiene un aspecto gamificado, está pensado para gente más joven, ¿no? O mujeres que no caen en un único estereotipo. Así todo, incluso con esas buenas intenciones, y esta era la conversación que se tenía, Álvaro Bernal lo compartía en Twitter, y Lu Gómez, que es una de las coordinadoras de este año del programa de diseño de interacción, comentaba que sí, que estaba muy bien, incluso cuando se tienen buenas intenciones, pero que las funcionalidades no eran las adecuadas para lo que necesita una mujer haciendo el seguimiento de su salud sexual, ¿no? Y de su salud reproductiva y de su menstruación. Entonces, vemos que diseñar para las mujeres tiene mucho sentido, sobre todo porque todavía hay mucho por diseñar. Sin ir más lejos, y esto es algo que lo comenta Caroline Criado en su libro, el tema es que si no se está diseñando para la mitad de la población, la realidad es que menos se diseña para otras personas que son minorías, ¿no? Personas con discapacidades, personas mayores, personas racializadas o personas trans. Entonces, si no tenemos en cuenta la mitad de la población, ¿qué vamos a tener en cuenta a todo el resto de esas personas? Y por eso nos parecía que había por lo menos que empezar por ahí. Y una cosa que descubrimos en este caso es que hay muchas maneras en las que el diseño puede mejorar la vida de las personas, y cuando nos centramos en diseñar para la mitad de la población para la que históricamente no se diseña, no se reduce en el número de propuestas, sino que este número se amplía. Un pequeño ejemplo, este es mi destornillador, el que uso habitualmente para montar mis muebles de IKEA. Lo compré en una tienda especializada en ropa y moda y este tipo de cosas, y lo presentaban como un destornillador para mujeres,
Y la primera cosa que me impactó es que no era rosa, aunque el rosa es un color que me gusta mucho, ya lo podéis ver, pero la realidad es que es una herramienta que yo luego he recomendado. Mi madre la tiene y la usa, que es una friki de las herramientas, y puede volver a usarla porque ahora ya no tiene la misma fuerza que tenía antes. Es una herramienta cómoda, es más liviana, la pueden usar mis sobrinos. Lo cierto es que cuando diseñamos para las mujeres, cuando hacemos un diseño más inclusivo y accesible, lo que estamos es abriendo las puertas a diseñar para una mayor variedad de personas, de tipos físicos, de capacidades intelectuales, y eso nos parece como la punta del iceberg, ¿no? Pero por lo menos empezar por ahí, que es escandaloso que no se haga. No me quiero extender mucho porque lo que quiero es que cuenten las chicas sus proyectos, pero bueno, ¿cómo conecta esto de diseñar para mujeres en pandemia? Esto, por daros un poco más de contexto, a ver si pasa la slide. Aquí está. Vale, por daros un poco... Perdón, he tenido un pequeño mal funcionamiento de la presentación. Ahora sí, por haceros una idea, como contaba Isa, tenemos un programa de diseño de experiencia de usuario que está dividido en 2 cursos. Uno que está más enfocado a la parte inicial de ideación y exploración de propuestas de diseño, un poco la definición del por qué se diseña un producto digital, que es el curso de diseño estratégico. Y por otro lado está el curso de diseño de interacción, que está más pegado a la parte de implementación, tecnología, dispositivos, y que se centra más en cómo se producen esos productos digitales. Estos 2 cursos, si bien son recorridos independientes, tienen momentos transversales donde las alumnas y alumnos de cada curso se encuentran, ¿no? Los de estratégico y interacción se mezclan, y creemos que ahí hay mucha riqueza en el aprendizaje, ¿no? Para entender desde cómo se crea un producto hasta cómo se implementa, poder colaborar. El curso está formado por 3 arcos formativos que tienen 3 objetivos diferentes, pero son 3 proyectos que se hacen a lo largo del curso. Y nosotros tuvimos la suerte y la desgracia mundial, pero la suerte para nosotros que el coronavirus nos pilló justo al inicio del tercer arco, que es el del proyecto de final de curso. Y obviamente que por un momento dijimos, pues tenemos pensado diseñar productos y servicios digitales que favorezcan el bienestar de las mujeres. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos a algo que tenga que ver con COVID? Y ahí en la primera reunión que tuvimos viene el estado de alarma, nos tenemos que pasar al remoto y demás, pues lo primero que nos dimos cuenta es que no era necesario cambiarnos de tema, que podíamos mantener el tema de diseñar para las mujeres, porque, por ejemplo, si nos vamos a la lista de lo que es el personal esencial en el contexto de la pandemia, ¿no? La gente que tuvo que seguir trabajando, que es el listado que encuentran, básicamente son estos 5 tipos de trabajos, ¿no? Personal sanitario, personal de supermercado, personal de farmacia, fuerzas y cuerpos de seguridad y transportistas y repartidores. Os puedo decir, bueno, añadir que las cuidadoras de personas mayores y personas con discapacidad, asistentes personales y ese tipo de cosas, y peluqueras, básicamente tenemos profesiones que en su mayoría, pero en números arrasadores, están ocupados estos puestos por mujeres. Con lo cual, COVID o no COVID, eran las que van a estar en primera línea y seguían siendo las que necesitaban propuestas y soluciones para mejorar o favorecer su bienestar y su salud. Y por eso decidimos mantener el tema incluso con pandemia. Y esto es justo una captura que hice el 1 de octubre, hace 2 días. Salió un artículo en El País que hablaba de esto, ¿no? Que según un estudio de Harvard, las mujeres representan el 70% de los trabajadores de salud, ocupan los niveles salariales más bajos, corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica, otro pedazo de tema en plena pandemia, tienen más probabilidades de tener contratos inestables y se ven más afectadas por la pérdida de puestos de trabajo durante la pandemia. O sea que, vamos, que lo que ya viene de mal, con pandemia peor, ¿no? Y claro, además la pandemia trajo una montaña que había que escalar de pronto, que era pasar de lo presencial. La nave nodriza es una escuela en la que mucho del aprendizaje surge en el espacio compartido, en las conversaciones y en el debate. Y bueno, y lo que de pronto nos encontrábamos ante la situación de tener que renunciar a aquello que nos hace más nosotras y convertir esto en una formación en remoto. Por eso la montaña, ¿no? Porque era como, Dios mío, ¿cómo vamos a escalar este momento? Entonces, y para poder ya dar paso a ver los proyectos de las
4 chicas que nos acompañan hoy, pero deciros que son 26 estudiantes en total, hombres y mujeres, de edades además de lo más variadas y de background de lo más variado. Os cuento las 3 cositas que descubrimos haciéndolo remoto y tratando de hacer esa traducción de la experiencia de aprendizaje de la nave nodriza de un día para el otro, porque esto fue el 10 de marzo, nos dimos cuenta de que el 15 de marzo iba a ser el estado de alarma y el inicio del confinamiento. Para mí lo más emblemático de la nave es que la primera reunión que tuvimos al respecto de esta situación no fue para pensar si contratábamos una cuenta pro de Zoom o si poníamos Microsoft Teams, sino que lo primero que hicimos fue ir a nuestro board donde tenemos todas las caritas de nuestros estudiantes de cada año y pensar, vale, ¿cuál es la situación de estas personas? Teníamos una mamá de gemelas embarazadas, teníamos un par de personas que estaban en el paro y que ya de por sí estaban pasando una situación difícil a nivel anímico, teníamos personas que sabíamos que se estaban enfrentando a la posibilidad de un ERTE, más lo que significa de por sí una pandemia, ¿no? Y un confinamiento y un estado de alarma, que es una situación tan excepcional. Y para nosotros lo primero fue eso, pensar cómo está la gente y cómo podemos hacer llegar. Tengo que decir que no lo hicimos súper bien desde el principio, fuimos mejorando con la práctica y ya lo contarán las chicas, pero nos parecía que la clave era eso, ¿no? Volver a nuestra raíz, que es pensar cómo diseñar una experiencia de aprendizaje en remoto poniendo a las personas en el centro. Lo segundo era, que fue como wow, que acabamos de entender, es que el tiempo conectados no era necesariamente tiempo de aprendizaje. Lo hablaba antes Jimena en la charla que dio sobre ansiedad y COVID y lo han comentado varias de las ponentes, no he podido ver todas las charlas, pero algunas lo comentaban, ¿no? De pronto te encuentras en una situación donde no hay distinción entre trabajo, familia, estudio, y las sesiones en la nave son los fines de semana y son sesiones de 5 horas muy largas. Nos dimos cuenta que no hacía falta tener a la gente conectada 5 horas, que era al contrario peor para el aprendizaje y que teníamos que repensar, ¿no? la manera, plantearnos la posibilidad de que no todo el aprendizaje fuera en síncrono, es decir, al mismo tiempo que estábamos todos compartiendo ese espacio virtual, sino plantearnos que algunas cosas pudieran suceder fuera del momento de las videollamadas y de las clases oficiales, ¿no? Ese fue un gran aprendizaje que nos vino como una ola, nos llevó por delante, pero bueno, intentamos ahí sacar la cabeza y sobrevivir. Y el tercer aprendizaje, y esto es parte de lo que en la nave se hace habitualmente, en la nave tenemos una cosa que se llaman los cafecitos, damos un vale a las estudiantes para que pidan un cafecito para charlar cuando lo necesiten y lo dejamos en sus manos y de pronto nos dimos cuenta de que era necesario, pues el equipo de coordinación, hacer un reach out, ir a buscar a nuestras estudiantes, estar más disponibles para esos cafecitos, para poder multiplicar el soporte emocional. Y aquí tengo que decir, y me voy a emocionar seguro antes de que termine esta charla, esta posibilidad de poder hablar con cada una de las estudiantes y de los estudiantes no solamente multiplicó, creo, el soporte emocional para ellos, sino también para nosotros. Fue muy, muy duro pensar que teníamos a la gente lejos y que había gente que lo estaba pasando muy mal y ya me pongo, se van a reír las chicas, porque siempre me emociono con esto. Para nosotros esto fue clave y creo que muy importante para que las 14 semanas que nos quedaban por delante de curso se pudieran llevar adelante y que salieran los pedazos de proyectos, de los cuales vais a ver 4, pero luego contamos más sobre los otros. Y voy a ir aquí a mi chuleta. Pues nada, la verdad es que esto es lo que queríamos contar a nivel de lo que nos pasó y ahora creo que lo importante es hablar de los proyectos. Entonces, lo que hemos pensado es que... Vale, ahí sale, es que tengo el Twitch ahí, va todo un poco lento. Lo que hemos pensado, tuvimos que cambiar la manera de presentar los proyectos. Normalmente en la nave se hace una demo day, es una jornada de puertas abiertas, todos los estudiantes pueden contar sus proyectos, la gente puede pasar, charlar con ellos y demás. Este año no lo podíamos hacer así que por primera vez decidimos hacerlo de otra manera. Hicimos un streaming de unos vídeos presentaciones de 2 minutos, es decir, casi como un anuncio, un spoiler de los proyectos y luego unos casos de estudio escritos en profundidad que compartimos en Medium y bueno, ya luego si queréis hablamos de lo que aprendimos de eso. Pero bueno, yo lo que voy a hacer es mostraros los 4 vídeos de los 4 proyectos que hemos traído hoy, de las 4 estudiantes y luego si queréis ya vamos a ir a un momento más, pues esperamos que hagáis preguntas y si no nosotros les haremos preguntas a los estudiantes para darles pie a que cuenten
ellas cómo lo vivieron, que madre mía, lo vivieron al máximo seguro. Bueno, el primer proyecto es el de María Senjo, se llama Clara y es la revolución identitaria de la menopausia, que por cierto, muchas aplicaciones para la regla, pero muy pocas para otro momento vital de las mujeres, así que espero que el streaming salga bien y os dejo ahora el vídeo de María. Doy paso a los 4 vídeos, os voy contando y al final hablamos sobre ello, ¿vale? Os presento a Clara. Clara es el asistente en salud emocional que acompaña a las mujeres durante la menopausia. Ah, pero ¿no era un abanico lo que las acompañaba? Bien, pero lo cierto es que 1 de cada 3 mujeres se siente mal a nivel emocional durante esta etapa. Y eso no lo calma un abanico. ¿Por qué se sienten mal? Las razones son tan diversas como diversas son las mujeres. No es lo mismo una mujer que a los 37 años se ve sorprendida por una menopausia precoz que una mujer con 52 años cuya menopausia coincide con una adolescente en casa. Ambas tendrán que hacer su duelo. La primera por la fertilidad perdida y la segunda tendrá que hacer las paces con la edad. ¿Cómo les ayuda Clara? El primer paso es tomar conciencia. Muchas mujeres se sienten mal y no saben por qué. Hacer ese ejercicio de autoexploración con Clara es fácil y ameno. Es como chatear con una amiga. Ellas eligen el momento, en su hora de almuerzo, en el autobús o al final del día. Clara estará en todo momento disponible porque es un robot. El segundo paso es hacer el duelo. Y para ello, Clara les ofrece sesiones por videollamada con un psicólogo especializado. ¿Y es gratis? Sí, las funcionalidades del chat son totalmente gratis, así como un informe con los datos generados en el momento y el registro de las emociones en el tiempo. Y si les apetece, pueden continuar con planes para las sesiones o una suscripción que les dará acceso a contenidos de ayuda para este momento de cambio. Y funciona. La mente es muy poderosa. Cuanto más niegas o ocultas algo, más te afecta. Clara es otra forma de enfrentarse a la menopausia. El siguiente proyecto es el de Inés Rosado y va sobre datos de baja sensibilidad según para quién, ¿no? Y trabajar sobre la gestión de cambio de nombre para una persona transexual. Buenos días, compañeros y demás gentecilla. En este proyecto vamos a hablar de transexualidades y modificación de bases de datos. La premisa es la siguiente. ¿Cómo podemos ayudar a las personas trans para que su proceso de rectificación de nombre sea más sencillo? Antes de nada hay que entender un poco parte del problema. Una vez una persona trans se cambia el DNI, tiene que repetir este proceso en el resto de administraciones y entidades privadas. Esto supone exposición, salidas forzadas del armario y miedo de cómo la persona de enfrente va a reaccionar. ¿Qué proponemos para ello? Un servicio público que ayude a disminuir esta exposición, es decir, los puntos de contacto con estas administraciones. ¿Cómo cubriremos los gastos? A través de subvenciones, y esto supone buscar un aliado. Creemos que el Ministerio de Igualdad sería perfecto. Le propondríamos un prototipo funcional y una vez que demostráramos que es posible, intentaríamos escalarlo a otras poblaciones y licitar. Pero os preguntaréis, ¿cómo funciona este servicio? Pues necesitamos un nuevo DNI y una firma electrónica o clave digital que ya existe en la propia administración. Una vez que tengamos estas dos cosas, podríamos entrar en el sistema. Como veis, es muy sencillo. Pongamos que queremos rectificar nuestros datos en el resto de administraciones públicas. Pues primero nos identificamos. Después nos aparecerán preseleccionadas todas las administraciones donde tengamos datos activos. Las seleccionamos. Y haremos lo mismo con los trámites, porque ¿quién no quiere o no necesita el carnet de conducir al día?
Una vez hecho esto, se mandará una solicitud a cada una de las administraciones pertinentes. ¿Pero qué pasa con mis solicitudes? Pues que podré pedir que mantengan informada a través de mi cuenta de correo o de la propia página, donde podré ver a tiempo real el estado en el que se encuentran. Pero todo esto sin perder de mira nuestro principal objetivo: ayudar a que el proceso de rectificación de nombre sea más sencillo. Estos son los que acabamos de ver, son los dos proyectos de diseño estratégico, y a continuación vamos a ver dos proyectos de diseño de interacción, ¿vale? Siguiente es Elena Sansigre, y este en particular es una herramienta para diseñadoras. A la hora de pensar en los usuarios y su diversidad, es importante recordar los contextos de uso. Hay quien se queda fuera por miedo al ataque de otros usuarios, por barreras en el lenguaje e incluso por el dispositivo utilizado. El diseño a día de hoy está muy definido por sus procesos. La investigación y las entrevistas suelen dar el apoyo argumental, y hay decenas de herramientas disponibles para aterrizar una idea. Los profesionales del diseño a la vez no siempre pueden salir de sus modelos mentales para pensar en interseccionalidad. A veces esas limitaciones vienen ya dadas por recursos y bases de datos incompletos. Con estos retos en mente nace User Exquisito, un generador de user personas que sitúa la interseccionalidad y los contextos de uso en el centro del proceso de diseño. Este es un ejercicio de abstracción y empatía, por lo que el generador crea perfiles de user personas que no se suelen tener en cuenta a la hora de crear un journey o un mapa de empatía. Por eso hay una fase previa que ofrece ubicar en qué punto estás del diseño, ámbito del producto, posibles funcionalidades o dispositivos. De ahí la base de datos lee esas etiquetas y elige perfiles para ponerse a trabajar, dándote la opción de repetir el proceso. Pero recuerda, esto no es Tinder, no descartes usuarias solo porque no son tu tipo. Cuando te hayas decantado por un user exquisito, el siguiente paso es conocer qué variables se han tenido en cuenta para construirlo. Puede ser su diversidad funcional, dónde vive o cómo se desenvuelve con la tecnología en general. Hay muchas combinatorias posibles. La ficha final pone en contexto esas variables y plantea preguntas que ayudarán con los pasos siguientes del diseño o aterrizaje de la idea. La página te permite enviarlo por email o descargártelo en PDF para continuar trabajando. Inspirado en la técnica del cadáver exquisito que popularizaron los surrealistas hace casi un siglo, User Exquisito refleja cómo las partes, por muy inconexas que parezcan, forman un todo, y ese todo es real y merece ser nombrado. Y el último proyecto de ICIAR es un coach de voz virtual. Y doy paso al vídeo directamente. Según un estudio de Amnistía Internacional de 2014, solo en la Unión Europea viven más de 1,5 millones de personas que sufren disforia de género, es decir, no se identifican con el género biológico asignado al nacer. Este número se estima estable con independencia de las razas y las culturas, aunque la disforia es entre 3 o 4 veces más frecuente de hombre a mujer que de mujer a hombre. Casi un 30% de las personas transgénero afirma haber sufrido algún tipo de discriminación en el puesto de trabajo o durante el proceso de búsqueda de empleo. Un 75% de las personas transgénero que acuden al logopeda son mujeres transgénero, ya que el tratamiento hormonal que realizan no tiene efectos sobre la anatomía de su laringe y, por tanto, sobre su voz. La mayoría de ellas afirma que no son identificadas como hombres hasta que hablan. WEC es un coach logopeda ideado para ayudar a las mujeres transexuales en el entrenamiento de su voz. Guía a la usuaria a lo largo de un programa de ejercicios que abarca 4 aspectos del entrenamiento de la voz: respiración, resonancia, ritmo y tono. Parte de un chequeo inicial de la voz en el que el programa graba la locución de la usuaria y registra sus extremos de graves y agudos para comparar el progreso en el tiempo. Los ejercicios están clasificados por nivel de dificultad y recogen 4 dinámicas básicas: reproducción de contenido de integración, reproducción de contenido de imitación, modulación del tono entre graves y agudos y entrenamiento de la intensidad y la duración de la respiración. El acceso a WEC no requiere registro, pero respondiendo a 4 preguntas vinculadas con su proceso de cambio de sexo,
la usuaria puede acceder a ejercicios personalizados ajustados a sus necesidades. WEC busca siempre un componente lúdico que motive a seguir haciendo ejercicios, avanzar de nivel y completar el programa. Al finalizar cada nivel, la usuaria puede grabar su voz, escuchar y comparar su progreso y repetir ejercicios de niveles anteriores. WEC nace como una herramienta dirigida a las mujeres transexuales, pero tiene potencial para ayudar a otros usuarios a conseguir objetivos diferentes. Por ejemplo, recuperar la voz después de procesos quirúrgicos, mejorar la dicción, aumentar el rango tonal o aprender a hablar sin forzar la voz. Con la accesibilidad económica en mente, WEC sirve de coach y logopeda virtual para contribuir al bienestar, la integración sociolaboral y la seguridad de las mujeres transgénero. Y bueno, ahora voy a dejar de compartir pantalla un momento porque ha llegado el momento de que charlemos con las autoras de estos proyectos. Y bueno, sobre todo si queréis hacer preguntas, yo voy a hacer algunas preguntas, un poco que sabemos que os pueden interesar las respuestas, pero dejarnos preguntas en los comentarios y May también nos las compartirá. A mí me gustaría empezar por el final y es el último proyecto, el de WEC y CIAR. Me gustaría que cuentes tú un poco cómo empezó la idea para este proyecto originalmente y cómo llegó hasta aquí. Sí, bueno, pues la idea original no estaba tan cerca del resultado final como supongo que todos mis compañeros en todo el proceso de ideación. La idea original era era diseñar una herramienta que pusiera visible las contribuciones hombre versus mujer en reuniones laborales en un ambiente laboral. De tal manera que se viera como, bueno, eso que reflejan algunas estadísticas, ¿no? En el que las contribuciones de las mujeres se ven un poco pisadas por las de los hombres, etcétera. El caso es que, pensando en eso, la idea era cómo diferenciamos una voz masculina de una femenina, ¿no? Y ahí ya, pues, poniendo a la labor de investigación, me llevó un poco a esta idea de ¿y si tenemos una herramienta para conseguir ese cambio, ¿no? Eso que necesito que me reconozca, que yo pueda ser el que lo module. Y claramente apareció la idea del colectivo transgénero. Creo que había ahí una necesidad por todo lo que leí, todas las estadísticas que se muestran al principio del vídeo. Y bueno, no sé, esta idea de mi entorno laboral, mi entorno cercano, y acabo diseñando algo totalmente con lo que no estaba nada familiarizada, y para mí fue un descubrimiento muy, muy interesante, muy enriquecedor. Para mí tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Que cuando uno empieza a abrir las puertas y diseñar para una mayor diversidad, incluso para algo que es la mitad de la población, ¿no? De pronto descubres como caminos para que pueden favorecer. Y la realidad es que en el caso de tu proyecto, una aplicación que empieza a ser un logopeda virtual para mujeres transgénero, sí que puede evolucionar de vuelta hacia atrás, ¿no? Para ayudar a personas que tienen que recuperar la voz, como lo decías al final de tu vídeo. Veo que aquí César, creo que es Astudillo, ha hecho una pregunta para el proyecto de Inés, que también en este caso es rectificación de nombre para personas transexuales. Pregunta si llegaste a contactar con el Ministerio de Igualdad o alguna otra instancia de la Administración General del Estado, como la Secretaría General de Administración Digital. Bueno, hola César. Ahora mismo estoy hablando con un partido político sobre el proyecto y no se sabe qué va a pasar, pero sí me estoy moviendo, pero más a nivel partido político. Por ahora dejo el partido de un lado, pero lo intento mover siempre que puedo. Igual puedes hacer como cuando decimos, cuando firmamos NDAs en los proyectos y decimos, este es un proyecto que hice para un gran banco azul, puedes decir, para un partido político. Estoy hablando con un partido político morado sobre el proyecto. Vaya. ¿Quién será? ¿Quién será? Pero sí, en con tu muchas caso, ganas Inés, de por moverlo, seguir la con este verdad. tema y luego ya mando preguntas a las otras chicas. Tú además vienes del mundo de la investigación. ¿Era importante la investigación para desarrollar un producto digital para personas transexuales? Sí, no, totalmente.
yo creo que uno de los retos que igual no es tanto en el estudio, que llegué a hablar menos, era la idea de cómo me acerco a una realidad que no es mía, con respeto, pero a la vez queriendo conocer muchísimo. Entonces, sí, la investigación era fundamental y la hora de cómo plantear la investigación. Yo creo que para mí lo mejor del proyecto, más que el resultado, fue el viaje de plantear preguntas muy abiertas, que las entrevistas duraran de media 3 horas con cada persona y hacerme a la idea de una realidad que me era tan ajena y que fue muy cercano. La verdad es que fue estupendo, aunque fueran remoto, se generaron unas dinámicas muy, muy guays y fundamental. Es bonito que lo traigas porque esta parte en la que comentas tú, ¿no? De diseñar para una realidad que no es la tuya. O sea, empezamos diseñando para mujeres, que por un lado es tu realidad, eso te lleva por un camino de una realidad que no es la tuya. Y por aquí contarle a la gente que está conectada, hoy lo interesante era que vinieran 4 mujeres a hablar, un poco el objetivo de la Totoconf era que hablaran en público, mujeres que no habían hecho todavía ninguna charla, y con Isa pensamos en acompañaros a vosotras, pero hay otro grupo más de mujeres, pero en el grupo también había hombres, y yo una cosa que disfruté mucho este año fue ese cuestionamiento que surgió en muchos de los chicos del grupo, es cómo yo como hombre blanco, hetero, europeo, occidental, diseño para las mujeres sin ser paternalista, sin diseñar presuponiendo cosas, ¿no? Y en ese sentido, y me sirve perfecto para enganchar con el proyecto de Elena, que viene a tratar de resolver una necesidad de los diseñadores y las diseñadoras. Elena, cuenta un poquito cómo surge tu proyecto. Bueno, el reto se salía un poco de solo diseñar para mujeres y hablaba un poco más de incorporar la interseccionalidad o la diversidad al proceso de diseño. Entonces, igual que Itziar, pues hubo un camino muy, muy tortuoso a la hora de aterrizar, pero en mi investigación salían una y otra vez la falta de datos, las bases de datos incompletas. O sea, una cosa que parece como súper... en vez de hablar de inteligencia artificial, el futuro, política, tal, las bases de datos están incompletas. Entonces me puse a pensar cómo podemos completar la experiencia del diseñador a la hora de utilizar el ejercicio de user persona, de ponerse en la piel de su usuario, aportando riqueza a ese user persona. Siempre se habla mucho del perfil demográfico, económico, qué dispositivo usa, y se habla poco ya no solo de su identidad, sino de sus contextos de uso. Entonces, quise explorar más allá del token, más allá de la etnia, el género, tal, a enriquecer y poner un poco también de un ejercicio de abstracción a la hora de pensar en tus usuarios como diseñadora. Diseñadora, o sea... No, pero sí es cierto que es interesante, que es como, por un lado está la investigación, ¿no? Que nos da unos datos cuantitativos y cualitativos muy concretos, pero a veces se queda en como que el user persona se queda un poco en un arquetipo de ese usuario tipo, y qué pasa con toda esa riqueza que no se explora. Y tu herramienta buscaba un poco la parte más lúdica, ¿no? Vale, tengo mi user persona, tengo clarísimo identificado quiénes son mis usuarias o mis usuarios, pero le voy a meter una variable de esos usuarios, esos usuarios en los bordes, ¿no? En los márgenes, que son los que dan como cierto interés. Y paso a María, porque María, tú has diseñado para una población que está en los bordes, pero porque la han empujado hacia allí. Y quería que hablaras tú particularmente porque tenías 3 users personas bastante diferentes. Cuando uno enseguida piensa, menopausia, mujer de más de 55 años, ya está, abuela. Cuenta tú un poco cómo llegaste a eso, cuáles son tus perfiles y cómo llegaste a ellos. Bueno, hola, buenas, se me oye bien, ¿no? Sí, perfecto. Vale, bueno, yo sobre todo quería decir que después de haber tenido la sensación de que tenía varios perfiles muy diversos, después de ver los proyectos de mis compañeros, como por ejemplo User Exquisito, pienso que todavía podían haber sido más diversos.
y que quizás ahí sí que es un aprendizaje, lo haría de otra forma ahora y usaría User Exquisito, pero bueno, con las posibilidades que tenía de acceder en remoto a mi círculo de amistades o a yo te mando a una persona para que te puedas entrevistar y demás, pues sí conseguí descubrir que debía de entrevistar a personas más jóvenes. No pensé que podía ocurrir la menopausia con 30 y pocos años y cómo podía afectar de forma tan emocional. Entonces, yo sabía que quería ir por un tema de salud mental en mi investigación. Estuve hablando con diferentes profesionales para ver por dónde iba y vi que bueno, pues que quería entrevistar a mujeres en el contexto de la menopausia. Aunque hablábamos al principio, cuando estaba todo más abierto, de muchas otras cosas, ya en mis últimas entrevistas iban sobre su realidad. Y bueno, cuanto más abres, más segmentas y más posibilidades de soluciones encuentras. Al final tienes que decidirte por algo y bueno, de mi solución, que es un servicio, yo soy diseñadora principalmente de publicidad y diseñar un servicio es muy diferente. Pues bueno, de la parte que más me hubiera gustado seguir es el tema del diseño de la conversación, del robot y la conversación, porque ahí me parece que luego metiéndole un machine learning y demás, pues se podría hacer muchísimas conversaciones diferentes y para eso tendrías que segmentar muy bien para saber qué decirle y anticiparte qué tienes que decir a cada persona. Ha sido una muy buena experiencia, pero muy inacabada. Es que 7 meses dan para lo que dan. Y hablando de la experiencia, y porque no nos queda muchísimo tiempo por delante, os quería preguntar a cada una, porque claro, aquí sí estáis vosotras 4, pero hay 24 proyectos este año, hubo solo 2 personas que por motivos personales no pudieron presentar el proyecto, pero llegaron hasta el final del curso. Entonces os quería pedir a cada una, empezando por Inés, luego vamos a compartir el Medium de donde están guardados todos los proyectos, pero que cada una de vosotras recomiende algún proyecto de vuestros compañeros que os haya impactado y que os parezca que tiene sentido, que vale la pena verlos. Yo estoy contigo, Dani, en lo que has dicho al principio de que cuando a veces pones el foco en otra población, te encuentras pudiendo diseñar para muchos más, ¿no? Que crees que va a ser para pequeñito, pero todo esto se puede trasladar. Entonces, en ese caso, diría el proyecto de Marcos, porque creo que se centró mucho en un segmento muy particular, mujeres con hijos, con ciertos problemas económicos, en el que les ayudaba un poco a entenderse con los entresijos y las violencias burocráticas. Entonces, creo que es un buen ejemplo porque es muy trasladable a otras poblaciones que sufren la misma idea de quiero acceder a esto, no puedo, no sé. Entonces, en ese sentido, yo lo dejo caer, el proyecto de Marcos. Y se lo diremos porque además Marcos sufrió mucho este proyecto. Marcos Esteban hizo una página web que reunía información sobre recursos para madres solteras, ya fueran ayudas específicas para madres solteras como otras que casualmente servían para mujeres que cumplían estos requisitos. Y a él le parecía que no estaba haciendo un producto lo suficientemente innovador o lo suficientemente lleno de algoritmos, cuando en realidad el servicio que ofrecía era súper importante y luego escalable a otros, con impactos en otros ámbitos. Y Ciar, te lo pregunto a ti. Bueno, pues a mí el proyecto de Bea, Blossom Up, de Beatriz González, me gustó mucho. Creo que pues también es verdad que, bueno, ella, Elena y yo éramos compañeras de tutoría y creo que la vi navegar por todo esto. Cuenta un poquito qué era el proyecto, que la gente no lo conoce. Sí, su proyecto es básicamente una herramienta digital, una especie de add-in que pudiera estar presente cuando usuarios de
de contenido pornográfico lo visualizan, lo utilicen para flaguear algún tipo de, señalizar algún tipo de comportamiento, pues abuso, violencia, sí, cualquier tipo de comportamiento que hiciese a otro futuro, otra persona que lo fuese a ver en el futuro, que fuese a lo mejor adolescente, niña, niño, da igual, pero bueno, alguien que a lo mejor no tiene su sexualidad desarrollada completamente, para que identifique que esto es un contenido irreal o por lo menos no tiene que ser la tónica en sus futuras relaciones sexuales. Básicamente, por aclararlo, es un plugin pensado para etiquetar contenido pornográfico para que cuando este sea consumido por adolescentes o preadolescentes, que es la realidad de las edades en las que empiezan, 11, 12, 15 años, por lo menos tengan información extra para poder interpretar eso que están viendo y no entiendan el porno como la única manera de tener sexo, ¿no? Es como, es cierto que es un proyecto. Basado en una comunidad de que aporta que ven porno, que ven porno y que ayudan a mantener eso vivo. Me pareció súper interesante y sobre todo porque abordaba un tema que nadie quiere abordar y que cada vez está más presente la preadolescencia, cada vez empieza antes. Hombre, y que lo abordó de una forma con una elegancia además, ¿no? Porque no era culpabilista, no juzgaba, ¿no? Como simplemente ayudaba a dar a contextualizar a cualquiera además, ¿no? Que esto también es como estaba muy centrado en adolescentes, pero al final estaba ayudando a contextualizar lo que se estaba viendo para cualquiera. Desde luego. Elena. Pues es que me cuesta un poco porque solo uno y además justo han hablado de dos que me encantaron. Yo sí quería mencionar el de Franco Viviani, Guacha, porque es una app de acompañamiento para mujeres que vuelven solas a casa de noche y es una app que tenía una investigación enorme detrás de él como hombre no entender qué significa volver a casa sola, borracha, y no es una app del miedo, sino una app de acompañamiento. Entonces tienen elementos lúdicos, pero también unas funcionalidades muy claras para si te sientes en un momento de peligro, buscar ayuda. Entonces me pareció una solución que atajaba un problema muy concreto y de una manera eso como muy de tú a tú. Además tenía ese punto, ¿no? Que él decía, la cosa es ayudar a que las mujeres puedan seguir la fiesta de camino a casa, ¿no? Para él, a mí me hizo gracia porque su conclusión era como, es súper injusto que la fiesta se acabe en el momento en el que salen las mujeres del bar y tienen que volver a casa solas, ¿no? Es como que me parecía muy empático. Claro, él tomó la consigna de sola, borracha, quiero volver a casa, que en tantas protestas hemos coreado, y eso pues devino en esta app. María, la tuya. Yo quería recomendar, también porque fue mi compañero de mentoría, a Borja, su proyecto que trataba de asociar, es una especie de un proyecto de la comunidad de juezas, colegiadas y árbitras de todo transversal a todos los deportes. Entonces, bueno, no hay mucho asociacionismo masculino y en este sector, en España, no hay nada. Entonces, bueno, me parece que ha tenido muchísima acogida, se ha visto con muchísimas mujeres de la actividad y creo que va a tener bastante éxito. O sea, ahí cuando las mujeres se juntan. Imprescindibles. Es el nombre del servicio. Pues muchas gracias, chicas. Yo por hora yo ya creo que voy a poner de nuevo la presentación para que ya... Un momento, que se me ha ido... Porque no hay más preguntas, ¿no? Yo creo que lo podemos dejar aquí y cerrando.
Gracias, César. Pues voy a dar a esto por ir cerrando. Bueno, que agradecemos un montón que a los que habéis quedado conectados hasta esta hora. Si queréis ver los más proyectos de este año, los 24 proyectos en total, hicimos este año una publicación en Medium que se llama La Pastora Espacial. Ahí podéis encontrar con magenta a los proyectos estratégicos y con cian y están identificados los proyectos de diseño de interacción. Y yo quería pues añadir, hoy ha dado una charla aquí, además que me la perdí, Tabitha Luis, que también es profe de la nave, pero este grupo de 9 mujeres, esta fue prácticamente casi la primera sesión que tuvimos en remoto, en pandemia, y fueron 9 mujeres maravillosas de ámbitos sumamente diversos que nos vinieron a hablar de sus realidades, de cómo veían ellas el diseño. Hay desde diseñadoras hasta creadoras de productos digitales, artistas, galeristas. Bueno, a quien haya visto hoy a Tabitha, que estaba en este mismo chiringuito, habla sobre procesos de selección más diversos. Nos dieron una jornada informativa genial de la que salieron muchas informaciones y muchos datos para dar el kick-off a este proyecto. Y por supuesto, también me queda así, no puedo dejar de nombrar a mis co-coordinadores, David Sáenz, Lola Martín Gil y Quique Valdenebro, así como los más de 29 profesores, mentoras y pastores, que es como era el nombre del grupo de este año, que se subieron a la mesa a bailar el baile del remoto y a aguantar y mantener. Esto no hubiera sido posible sin que todos decidiéramos jugar al mismo juego en unas circunstancias muy complicadas. Y bueno, y por ir ya terminando, que se nos lleva la hora, pues contaros que todos los años iteramos los cursos. El año nos tocaron 2 ciclos de iteración en el mismo programa. Este año tenemos un curso especial que empieza en 2 semanas y estamos como locas porque, bueno, ya veis que las circunstancias pandémicas cambian casi día a día. Estamos confinados, no estamos confinados, estamos encerrados, sí, no, los barrios. Así que nada, estamos bastante cansadas, emocionadas y con muchas pilas. Y bueno, y que no sé, Isa, si quieres agregar algo más y si no nos despedimos aquí. Isa, ¿querías comentar algo? Creo que se ha quedado congelada. Pues nada, daros mucho las gracias y nada, esperamos que disfrutéis de los proyectos de este año. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora estaba muteada yo. Me pongo un momentito para despedirme de vosotras. Muchísimas gracias por la charla. Yo me he quedado sin palabras de ver los proyectos que habéis hecho y además en una situación, ¿en qué tiempo han hecho estos proyectos? O sea, básicamente, en la presentación de proyectos fue el primer fin de semana que ya no había estado de alarma. O sea, que fue todo el estado de alarma el tiempo que hicimos los proyectos. Pues es una pasada lo que habéis hecho y ya te digo que una lástima no poder verlos, que eran 21 proyectos. 24 proyectos con sus 24 vídeos de presentación, los casos de estudios, que este año al final una cosa buena que salió fue, no solíamos hacer casos de estudios y este año sí que tenemos un espacio donde se quedan fijos en profundidad y para compartir. Hacíamos otra manera de compartirlos online, pero este año ha sido como súper profunda y nos hace mucha ilusión porque luego han ido saliendo en otros ámbitos, desde Estados Unidos y tal, proyectos similares y nos hace mucha ilusión cuando nuestros estudiantes han pensado cosas que luego, meses más tarde, son proyectos reales con financiaciones y demás. Como algo habremos hecho bien si han pensado en estos temas. Seguro que sí. Seguro que sí, porque es una pasada el curro que hacéis. Yo personalmente, ya te digo que me he quedado flipando. O sea, muy lo que dice la gente. O sea, muy interesantes los proyectos. Y me parece que si los colgáis, habéis dicho que los ibais a colgar en un Medium, ¿no? Para que pudieran estar... Están en medium.com/La Pastora Espacial. Si lo buscáis o buscáis el Medium de la nave nodriza, ahí lo vais a ver. Y bueno, y sobre todo que además estos proyectos, creo yo que nosotros hacemos lo que podemos, pero también hay esta clave que es poner a las personas en el centro. Es decir,
cuando cuidas a la gente, cuando le das espacio para que piense, cuando les tratas de acompañar, los proyectos son méritos de los estudiantes, son ellas y ellos quienes han decidido por dónde ir y a dónde llevarlos, y nosotros no hacemos otra cosa que estar ahí sosteniendo y bueno, que había gente con situaciones muy complicadas que así todo, por suerte en muchos casos nos decían que era como hacer el proyecto y estar en la nave era como el momento guay de la semana en estado de alarma, así que eso nos honra mucho. No, muy guay, muy guay. Y no pasa nada por emocionarse en público, Daniela, que es precioso. Yo porque ya es la broma, que yo me emociono todos los días por cualquier cosa que suceda. Me encanta. Y tenemos que amar mucho a la gente que no tiene miedo de abrirse. Pues muchas gracias, chicas, y os tengo que dejar, que voy para la siguiente charla. Un placer. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.